Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Butaca Crítica. En esta ocasión me encuentro con Paula Vázquez Prieto. Ella es crítica de cine, trabajó en la revista El Amante, tiene varios libros publicados, forma parte de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina y tiene mucho más en su haber que vamos a descubrir durante este episodio. Paula, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Federica, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos por estar acá. Decíamos acá, mientras armábamos la técnica y les contaba el equipo sobre vos, que sos lo que se dice como una crítica de carrera, que como consecuentemente todo ha estado enfocado hacia la crítica de cine desde tu licenciatura en comunicación, pero a veces en otros episodios que hemos estado conversando con críticos tienen otras especialidades o se han acercado a la crítica a partir de la cinefilia, pero tu recorrido parece eso, muy de carrera. Para vos, ¿qué significa la crítica para vos? ¿Cómo lo elegiste? ¿Cómo camina? Bueno, mientras yo hice la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la UBA y ya en los últimos años, que es cuando uno elige un poco el final, o sea, después de ese tronco común, donde tenés una formación un poco más amplia, bueno, el periodismo se convirtió para mí en un interés, algo que estaba al principio, pero bueno, uno, como toda carrera universitaria, va pasando por etapas en las que va evaluando otras alternativas, pero bueno, al final un poco el periodismo y particularmente vinculado con el cine. Yo empecé a hacer actividades, cursos, bueno, siempre fui, no sé si llamarme cinéfila, pero siempre me interesó el cine, lo veía de manera consecuente, tanto en el cine, en la sala, como en el VHS. Soy un poco de la generación que creció con el VHS, así que muchas películas las descubrí en ese formato. Y bueno, y me interesó la crítica. Quizás la formación universitaria te empuja un poco más a lo que es la crítica académica, pero a mí me interesaba quizás, bueno, un puente con un lector, porque siempre hay una idea de que la crítica académica tiene más que ver con un circuito de profesionales, que uno escribe para alguien que en el fondo tiene una formación similar. A mí me interesaba más la escritura en un medio que tuviera mayor amplitud de lectores. Y bueno, el primer desembarco fue en la revista El Amante, en la que complementé mi formación, ya más vinculada al cine. Y bueno, allí fui haciendo un camino, tanto en el suplemento Radar de Página 12, como después en La Nación, que quizás es lo más cercano a lo que uno conoce de la crítica de jueves, o sea, la crítica que lee el espectador, que define qué es lo que va a ver ese fin de semana. Y bueno, es todo un proceso de ajuste en la escritura, donde uno va, bueno, ajustando la extensión, ajustando también el vocabulario y hacia quién se dirige cuando escribe. Y en relación a eso, lo que marcas esta diferencia con la crítica académica y una crítica quizás de un alcance más masivo, popular, ¿cómo sentís que haces esa adaptación del conocimiento académico hacia medios más generales para que ese conocimiento pueda transmitirse, pero sea entendido por quien lee el suplemento del diario? Y eso es todo un proceso que involucra, por un lado, el lenguaje. En general, uno puede, ya desde el periodismo quizás de medios más masivos, uno puede llamarlo un vicio que en general proviene de la universidad, que es el tipo de lenguaje, a veces excesivamente crítico, con la utilización de citas o de referencias intertextuales. Bueno, en un medio, como puede ser el suplemento de un diario o incluso el Radar de Página 12, que bueno, es un suplemento dominical y se supone que el lector tiene mayor tiempo y dedicación en esa lectura, pero bueno, en general las citas se reducen, uno puede hacer alguna cita o alguna referencia, lo mismo todo lo que tiene que ver con el trabajo intertextual, la extensión de los textos. Es un proceso que lleva
En general, bueno, cambiar un poco la mirada, pensar siempre a quién uno le habla y esas referencias o esas citas, esa apertura que a veces tenemos desde una crítica, relacionar esa película con, bueno, la obra anterior del director o con otras películas del mismo género. Bueno, invitar al lector a que pueda seguir en ese camino. No incluir esos elementos o esas referencias como algo para entendidos, como bueno, si no lo entendés te quedaste afuera, sino invitar un poco al lector a que se interese en esa referencia que uno hace. Bueno, alguien puede leer una crítica de una película e interesarse o decir, me interesa ver alguna película anterior de este director o alguna otra que se menciona. Me parece que un poco intenta. Que las referencias entren como una herramienta para el lector y no algo que lo distancie y que al final se regocije sobre la misma crítica, sino. Pero, y en ese sentido, ¿cuál es tu camino a la hora de analizar una película? ¿Ya está puesta algún tema que vas a plantear desde antes de verla? ¿O es verla, pensarla desde quizás una lógica más académica y después de traducción? ¿Cómo es tu proceso creativo de algún modo en relación a la escritura? Y en general, siempre uno varía de acuerdo a la película, lógicamente. Lo que pasa en los medios, como por ejemplo en el caso de La Nación, es que uno ve varias películas y no sabe de cuál va a escribir. Entonces después cuando llega a la instancia donde el editor te dice, bueno, esta semana tenés que escribir sobre esa película, por ahí son películas que uno vio la semana pasada o a veces son películas que la viste incluso anteriormente porque hay privadas que se hacen con anterioridad. Distinto es cuando uno ve una película ya pensando en un texto donde te predispones para ir a buscar ahí eso que querés decir. Pero en general para mí hay como 3 claves que me parecen fundamentales. La primera, en algún lugar, tiene que ver con buscar una idea. Es decir, cuando yo miro una película, ya sé que voy a escribir o que no, bueno, ¿cuál es lo que yo quiero decir o lo que a mí me interesa de esa película? Que puede involucrar desde la puesta en escena, si hay algo que me llama la atención o que me parece interesante en ese aspecto, o desde el abordaje temático, o en el caso de que sea una adaptación literaria, bueno, ¿qué relación puedo encontrar con esa fuente, con ese material previo? Si he visto películas del director o de la directora de esa película, si pertenece a un género en el que uno puede hacer un encuadre y ponerla en relación con una serie, ya sea el musical o el western o cualquier género con el que uno puede relacionar una película. En general, para mí, tiene que haber un hilo conductor. Yo creo que la crítica tiene que tener una estructura orgánica y no es una sumatoria de cosas. Después uno puede desplegar esa idea, profundizarla. A mí me gusta trabajar más como de manera circular, o sea, como hacer un planteo y como aproximándome y hacer un cierre en el final de la crítica, pero no me interesa esta idea del desglose, de trabajar a la película a partir de sus partes, los actores, la fotografía. Claro. Ese que hay que pensarla en conjunto y que el propio texto también, en el fondo, uno podría decir es un objeto artístico, es algo que uno crea en relación a la película, pero que también vive como por fuera de la película, existe por fuera de la película, y por eso hay buenas críticas de malas películas, y al revés. Sí, que inclusive son hasta más ricas a veces, porque se produce a partir de ese material que quizás no es tan fuerte o no termina de resolver una producción de pensamiento. Yo a veces pienso de lo que podría haber sido o termina hablando más al universo al que pertenece, esto que decías, de con qué otras películas conversa, que también es lo que a uno le permite pensar qué es una buena o una mala película.
yo vengo pensando mucho en la idea de quizás una mala película no es por una cuestión de gusto, sino es que se falle a sí misma, que no logre lo que parece que se plantea. Pero a veces ahí queda la idea de que no podemos adivinar qué era lo que se planteaba la directora, el director a la hora de hacerla, pero sí en esta trama, con otras filmografías, con los géneros, con las tradiciones, creo que hay un acercamiento a poder descifrarlo y analizar la película desde sus errores, que muchas veces termina siendo más rico que solo una puesta en valor, me parece, ¿no? Tal cual. Sí, hay películas que incluso en esas imperfecciones que pueden tener, que no las invalidan, son ricas para cierta reflexión. O sea, que uno, bueno, si tiene que ver con un género, ¿en qué fracasa en el abordaje de ese género? O si uno la compara con el recorrido de la filmografía de un director o de una directora, bueno, es un paso adelante, es un paso atrás, es una involución en su puesta en escena. Había logrado ese director una madurez, un control de las herramientas del lenguaje, y de pronto hay un traspié, que eso puede darse por muchas razones, por cierta ambición, por condicionamientos del estudio, de la producción. Hay directores que tienen grandes óperas primas o primeras etapas y después, cambian de país o hay temas que por ahí no manejan de la misma manera, salen de ese universo. Esas son aristas que son interesantes a la hora de pensar desde la escritura, e incluso por eso, siendo una película que uno descubre fallas, traspiés, errores. Tal cual. Y hace un rato mencionabas las transposiciones literarias como un punto a tener en cuenta, y que es un tema que mencionabas que se repite también en tus artículos. Me interesa este punto de hablar de transposiciones y no de adaptaciones, primero, porque ahí hay una diferencia entre que son dos lenguajes completamente distintos, y pensar la obra literaria como algo que se espeja directamente en lo audiovisual es un imposible de base, y ya hay una interpretación de por medio. Entonces, a la hora de evaluar una transposición, ya sea desde la literatura o una obra de teatro, por ejemplo, ¿cuáles son los puntos que tenés en cuenta, habiendo pasado primero por la obra literaria a lo que resulta en lo audiovisual? Es una cuestión de atmósfera, es Okay. Sí, en primer lugar, esto que vos decías me parece clave, que es tener siempre en cuenta que son dos lenguajes con coordenadas diferentes, y que uno no puede esperar en el cine exactamente lo mismo que leyó en una novela o que vio en una obra de teatro. Justamente porque si ese es el caso, ¿para qué se hizo la película si ya estaba la obra anterior? Entonces, siempre uno tiene que tener en cuenta que el escritor produce una obra, buena o mala, y que el director y sus guionistas construyen otra obra que toma como fuente esa pieza literaria y la reinventa de alguna manera. En ese procedimiento puede ser fiel, puede intentar capturar la estructura, la atmósfera, la mirada moral de ese escritor sobre el mundo, o puede traicionarla. Es decir, puede llevarla a su terreno, a su universo, y de alguna manera asumir otro tipo de perspectiva, es decir, otra perspectiva moral, otra atmósfera. Hay muchas novelas que a veces son más naturalistas y que cuando se las lleva al cine se hace una película más artificial. Para mí esos son puntos a tener en cuenta, pero que no determinan que la película sea mala porque no es igual la atmósfera a la original, sino si en ese cambio, si en esa transformación logra algo que tenga el mismo poder, que tenga la misma fuerza, y si la película funciona en sí misma y qué relación puede establecer con ese material de origen. En general, en la novela
sobre todo las novelas largas, hay un problema que es la síntesis. Siempre el cine tiene que eliminar personajes, eliminar estructuras secundarias, o sea, en general, como en todas las tramas secundarias, se suelen acortar o disminuir. Eso a veces a los lectores que son muy fanáticos los molesta. Le duele porque está el personaje que a mí me gustaba y ahora ya no está, o tal historia, o pasaba esto. Bueno, hay que entender que el cine necesita ese proceso de síntesis. De hecho, ahora el streaming y el mundo de las series trata de evocar eso. A veces eso es una trampa porque querer poner todo hace que el cine se suele tornar redundante, porque la literatura en general pone mucho en el narrador y que el cine en general puede prescindir de eso, y una imagen vale más que 1000 palabras. Hay como esta idea de que podés transmitir mucho con menos elementos. En el teatro hay todo un problema quizás que suele dar a mayores discusiones, que tiene que ver con, bueno, esta idea de si aireás la pieza, es decir, si la movés, la sacás del espacio de confinamiento que suele tener en el teatro, o si mantenés esa estrategia, que son como dos caminos posibles en las transposiciones teatrales. Es decir, sostener el encierro, por ejemplo, lo que hace mucho Polanski, hizo en Las Fieles o en Carnage, o abrirla, que era mucho lo que se hacía en el cine clásico, de bueno, tratar de mover mucho la cámara, de incorporar escenarios, de sacarla afuera, al exterior, para sacarle el residuo teatral. Bueno, eso, digo, que la película se abra y se airee no la hace buena per se, hay que pensar ahí. ¿En función de qué? Claro, la función de esa apertura. Hay obras que necesitan del confinamiento y que está bueno eso trasladarlo al cine. Y si no, la desvirtuás o perdés la esencia. De hecho, estas dos que yo mencionaba de Polanski, tanto La Venus de las Fieles como Un Día Salvaje, Carnage, son obras que necesitan del encierro y que entonces Polanski decide filmarlas en un único escenario, con esa puesta muy opresiva, incluso circular, con pocos actores, que transmite un poco ese sentir. Así que yo creo que la transposición en general requiere para el crítico un mayor análisis, teniendo en cuenta esa fuente y teniendo en cuenta cómo el director o la directora se relaciona con ese material. Y bueno, solamente le interesa el argumento y no la estructura narrativa y las formas del lenguaje o las atmósferas que vienen de la obra, que pasaba mucho en el clasicismo. A Hitchcock muchas de las novelas que adaptó eran novelas menores. Él de hecho descreía de adaptar a grandes escritores. Y bueno, lo que más le interesaba era un argumento atractivo, reinventarlo para el cine. En cambio, un director como Visconti, que en general ha adaptado a grandes escritores, desde Lampedusa hasta D'Annunzio o Albert Camus, bueno, cada una de esas transposiciones le supuso a él una disputa, incluso con ese escritor. Bueno, es alguien con el que tengo que medirme y pensar qué película puedo hacer con la sombra de esa novela. Sí, cómo puede hacerse propia también esa obra en el momento en el que se elige, porque si es, como decías vos, llevar directamente lo que está en el libro, bueno, para qué, o en la obra, para qué hacer la película, cuando se apela también a sentidos y a emociones tan distintas, porque en la literatura se juega con la imaginación de una manera que el cine queda explícito, porque se presta de la imagen y de más la construcción de una atmósfera, de un sentido, de también el hacer vivas esas imágenes que fueron parte de la imaginación de los lectores, que nunca van a estar a la altura de lo que uno imagina. Porque así como hay un libro, cuantos lectores hayan, hay películas posibles. Entonces es una competencia medio injusta con los directores y las directoras que adaptan. Pero me parece que está muy bueno eso de también identificar qué es lo que cada autor, autora decidió tomar de la obra, de la fuente.
decir, bueno, se agarró de esto, voy a criticar en función de eso que decidió trabajar y no lo que no hizo y a mí me hubiera gustado que hiciera. Y que es algo que se adapta, me parece, al resto de la crítica también, de bueno, lo que a uno le parece que hubiera sido un mejor final o el tratamiento de un personaje. Está ahí una dualidad en que, bueno, hubiera sido otra película y es la que creé en mi mente. En algún otro capítulo también conversábamos acerca de que si la crítica no es la reescritura de las películas en algunos casos, o si eso es un error quizás de algunos críticos, decir, bueno, para eso hay que escribir y proponer otra película. Entonces la dualidad entre eso y decir, trabajo con la pieza que existe y lo que hay, y de eso analizo las partes, o el total también, como decías vos, de bueno, ¿qué surge de este material? Y yo no soy muy partidaria de que el crítico diga, bueno, esta es la película que se tendría que haber hecho y no la que efectivamente se hizo. Digo, uno es cierto que a la hora de sostener una posición, en general la crítica lo que hace es tomar una posición en relación a la película y sostenerla con un proceso de argumentación. Lógicamente, en ese proceso, uno si dice, bueno, acá el director tomó un camino equivocado, tomó una decisión cuestionable, que puede tener que ver con la elección del casting, con la elección de un plano puntual o de un desvío narrativo. Bueno, uno puede plantear una alternativa que en el fondo no existe y no está en la obra. Claro. Pero esta idea de pensar que la crítica es, yo hubiera hecho tal película, si la película en lugar de terminar así hubiera terminado así, era mejor. Bueno, sí, eso primero es contrafáctico, la película que está es con la que uno está dialogando, y lo que sí uno tiene que pensar es en su texto, y no en esa otra película imaginaria que es la que nunca va a filmar, porque por ahí un crítico que tiene más esa inclinación en realidad es como un realizador en potencia, que es totalmente válido, porque muchos críticos terminaron siendo realizadores. Un poco la crítica y la cinefilia o la relación con las películas es un entrenamiento, es una relación de amor que va después derivando en una creación propia. Pero el trabajo crítico en realidad tiene que dialogar con la pieza que existe, con la película que tenemos, y sobre esa película, bueno, construir un texto, es esa nuestra obra, y ahí uno puede hacer una evaluación respecto del final, cuál fue la mala decisión y que quede implícito qué otros caminos se podrían haber tomado, pero no estructurar un texto sobre eso, sobre esta es mi película o esto se debería haber hecho, porque para eso hay que filmar. Sí, tal cual. Te quería preguntar por cómo elegís los temas a la hora de escribir, porque me llamó la atención que tenés libros de temas y autores muy diversos. Desde Bergman, has pasado por el Giallo, has escrito sobre Stephen King, Shyamalan. ¿Cuál es o el factor común entre todos ellos y el abordaje de esas escrituras? O, bueno, ¿cuál es tu motivación a la hora de elegir un tema a desarrollar? Bueno, en general me manejo un poco por intereses personales, por gustos. El mundo, el terror, siempre me ha interesado como género para pensarlo, para pensar sus estructuras. Si bien hay como corrientes del terror que me gustan más que otras, me interesa más el género en su conjunto, sus variantes. Hay algo que me interesa mucho del terror que tiene que ver con, bueno, cómo el terror lee su época, cómo el terror como género cristaliza los miedos, las ansiedades, las paranoias de un momento determinado, y por eso el terror, más allá de los vaivenes de la industria cinematográfica y la creación de secuelas y esta sensación que uno tiene en ese género que todo vuelve y que siempre lo que fue exitoso puede dar lugar a algo, a exprimirlo un poco más, también es cierto que hay grandes películas que tienen quizás que nos entusiasman o que de alguna manera nos quedan grabadas en la memoria por lo que muestran de ese momento. Qué sé yo, El Exorcista, sobre todo el terror de los 70, o el Giallo, que me parece interesante
el retrato que hace de la Italia de esos años, una Italia bastante convulsionada y que quizás el terror captura de manera más cruda y más directa. Entonces, sobre terror he escrito en varias ocasiones, tanto críticas los jueves, cuando hay películas en general las propongo, a mí me interesa si puedo, si el director me llama la atención o el tema, cubrirla. Y por el otro lado, bueno, cada vez que me han propuesto participar en libros que abordan el terror, Cuarto Menguante, la editorial me ha convocado para varios libros. Bajo el sello de ellos yo escribí en el de Mario Bava, en el de Shyamalan, en el de las adaptaciones, las transposiciones de Stephen King. Y después me interesan algunos directores, como es el caso de Bergman o también escribí sobre Godard, un libro que sacó la Universidad de Lima. Hay como directores de los que me interesa su universo, que por ahí los conozco más profundamente porque he visto toda su obra y porque la he analizado por ahí en cursos que yo doy, cursos como docente, entonces estoy como más familiarizada y bueno, eso de alguna manera me impulsa a aceptar una convocatoria cuando tiene que ver con un director que me gusta y que conozco y que me entusiasma su obra. En el caso de Bergman es un director que por varias razones, por su influencia, no solamente en otros directores, sino por ejemplo ha sido un cineasta también muy influyente, por ejemplo, para el cine de terror, películas como La Fuente de la Doncella o La Hora del Lobo, ha sido claves para el devenir del cine de terror. Y me interesa también como su itinerario, o sea, ese pasaje de ser un director más de la industria sueca, más cercano al melodrama en su primera etapa, a después convertirse en un cineasta un poco del imaginario y bueno, muy moderno en los 60 con películas como Persona, así que si bien no todas sus películas me generan el mismo entusiasmo, pero es un director que me atrae pensarlo Sí, algo del recorrido también, ¿no? Bueno. Sí, eso me interesa mucho en general, directores o directoras que tienen una determinada evolución. Bueno, me pasa con Almodóvar, que es un director que Eso te iba a preguntar, que lo estuvimos hablando fuera de aire y con esto que me contás me salen un montón de preguntas, pero creo que es el momento para hablar de Almodóvar. Yo también soy muy fan. Es de los directores que recuerdo como haber tenido la noción de chica de estar viendo un autor. Todavía no sabía qué significaba un autor, pero cuando empezaba a ir al videoclub y a elegir películas, mi mamá me recomendó ver algo de Almodóvar y después era esa noción de quiero ver otra cosa de él porque quiero volver a ver esta película reformulada muchas veces, de algún modo. Y fui a ver la última película, La habitación de al lado, su primer largometraje en Estados Unidos, y sentí ahí algo como de un rompecabezas que estaba, donde las piezas estaban encajadas, pero no con la pieza que deberían ir, medio como esa sensación. ¿A vos qué te pareció? A mí la película me gusta, no me parece lo mejor de él. Hay como esta sensación, sí, que quizás la segunda mitad de la película, para mí la película tiene como una doble lógica, o sea, tiene como una primera parte en la que instala un poco el tema, que es más discursiva, que quizás en la que aparecen como los vicios más, como una urgencia del propio Almodóvar de querer de alguna manera acercar al espectador a este tema que va a abordar, que para mí ya aparece en algunas películas anteriores, pero ahora de una manera un poco más descarnada y en primera persona. Y me parece que la película a partir de la mitad, que es cuando los dos personajes principales un poco van a una casa alejada de la ciudad y hay una convivencia, es donde ya esta cercanía de la muerte empieza a hacerse un poco más patente. Me parece que la película encuentra, mayor comodidad como en el mundo almodovariano. Y aparecen los colores, y aparece también esta relación que tiene Almodóvar con, aquellas cosas que son parte de su cine y también parte de su vida, esas citas, esas referencias, y que están ahí, que son un espacio de confort, de
de compañía para los personajes y también para él mismo. Digo, es claro un poco que él lo busca una cierta identificación con el personaje de Julianne Moore, que es con el que el propio espectador va entablando una relación de, bueno, asomarse a eso que trae el otro personaje y que al principio es extraño, está medio impuesto y después también nosotros nos vamos familiarizando. Y bueno, y cómo transitamos ese último camino. Sí, yo lo que percibo en el cine de Almodóvar, sobre todo desde los últimos años, para mí desde La bisagra de los años 2000, sobre todo desde Volver, para mí es una película clave, porque bueno, es la primera película que él hace después de la muerte de su madre, entonces esta conciencia de alguna manera de un posible final empieza a hacerse como más cercano, una película además que empieza en un cementerio. Me parece que Almodóvar revisita su pasado, revisita su obra, tiene una apuesta mucho más despojada, menos explosiva, con menos humor o como un humor por ahí concentrado en algunos personajes o en algunas derivas. Una obra un poco más reflexiva que a veces se torna en ese gesto más pedante y por ahí son algunas de las películas que no funcionan tanto, pero que ha logrado grandes películas como La piel que habito, como Julieta, que para mí es de lo mejor de esta última etapa. Y que bueno, y después tiene otras películas en las que él, bueno, a veces quiso darse como un respiro, que es Los amantes pasajeros, para mí una película fallida, medio... Él mismo creo que lo acepta, como que no sabe muy bien qué pasó. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué quiso hacer ahí? Pero por eso me parece un tipo que aún en sus películas que de alguna manera tienen algún defecto o esta sensación de desajuste de la que vos hablabas, igual hay algo que tiene que ver con su mundo y que para mí sigue vital ahí, sigue siendo interesante. Sí, yo aparte celebro que él siga produciendo y que tenga... Yo pensé después de ver Dolor y Gloria que esa era una película final, medio como su despedida o que cada gran director o directora tiene como su 8.5, ¿no? Me dio una sensación algo así y que era difícil seguir después de esa película y retomando algo de lo que hablábamos antes de las adaptaciones, transposiciones, siento que en esta película hay algo así en torno a la cultura de él quizás queriendo traducir su experiencia como español a personajes norteamericanos, con lo que él absorbe que podrían ser esos personajes, pero que no termina de ser una transposición directa, sino que hay algo, retomando el título de Sofía Coppola, que se pierde en la traducción, como un lost in translation ahí, y que yo no sé si es por una cuestión de producción, de dirección, de dirigir en otro idioma o de no vivir la cultura en la que está narrando. Recuerdo alguna entrevista de él que escuché, decía: a mí me cuesta mucho pensar en filmar en un lugar donde no sé cómo se toma café, no sé cómo se pagan las cuentas, no sé cómo se saluda a la gente en la calle. Y me quedó resonando mucho, sobre todo a la hora de ver esto, que parece que él no sabe cómo se toma café en Estados Unidos, pero tiene una idea de cómo se hace. Sí, eso en general pasa con directores que van a una cultura, más allá del idioma, que a veces puede ser directores británicos que van a Estados Unidos, igual hay un desajuste, hay una sensación de una cultura en la que el todo no se termina de acomodar. Yo creo que sí, la cultura española es muy diferente de la cultura anglosajona, pero particularmente en los Estados Unidos hay ese desajuste. Yo creo que está eso mucho en el personaje de Tilda Swinton, es el personaje que es visto como un objeto medio extraño. Y también hay como algo en relación a la muerte, que para mí
le sirve a la película y que de alguna manera hace que eso, digo, más allá de que este desajuste uno lo puede percibir, también hay algo extraño de cómo relacionarse con alguien que está muriendo, que la muerte representa. Y entonces esa extrañeza, ese desajuste, que además tiene que ver con estos dos personajes que no se conocen, más que hace muchos años, y en el fondo también son dos extrañas, entonces esa convivencia forzada, que es de la que nosotros somos testigos, tiene esta incomodidad. Por eso yo creo que al principio, en estas escenas de mayor exposición, que son las del hospital, donde aparecen muchos parlamentos largos, es donde más se nota algo farragoso, como algo donde Almodóvar intenta acomodarse, y después esa sensación de extrañeza está como dispersa un poco en toda la puesta en escena de la película, incluso esa casa a la que van a vivir. Y bueno, entonces uno le puede atribuir esta sensación de Almodóvar filmando en un país del que no conoce algunas claves de su cultura. Bueno, también cómo filmar con la muerte, con todo lo que eso implica. Sí, un desconocimiento también. Que uno la desconoce, pero que en el fondo, bueno, ahora está ahí, ¿qué hacer con eso? Sí, es una buena manera de pensarlo, como la experiencia a la hora de ver la película se asemeja también a lo que significa la película en sí como material, tanto para él como para esos personajes. Que nos lleva de nuevo a lo que hablábamos en un primer momento de, bueno, qué es experimentar una película y analizarla, si es solo la trama, es el abordaje, es lo que nos hace sentir. También es la sensación en sala, de cómo se siente, no es lo mismo una película vista por streaming o a través de un link con una persona más en la casa o solos, a la experiencia de sala que se contagian otras cosas, puede cambiar la película totalmente. Ajá. Sí, en ese sentido creo que el cine es un hecho social y no debería perder eso, de que el cine no es solo la película, tal cual, sino la experiencia de uno con la pantalla, de uno con los otros espectadores, incluso la instancia posterior de conversación, que conversás con tal cual. Eso también es parte, por eso las películas viven en uno, incluso aunque no te hayan gustado, pero si te enervan para discutirla, para que quede, bueno, es mejor que te sea indiferente. Y lo que hay en el streaming es eso, que uno ve en un estado a veces de semidistracción, o una película se fragmenta mucho, o la ves pensando con el celular o así, entonces es más propenso a eso, entonces no hay una experiencia conjunta, o sea, esta idea de la película como todo y la experiencia en sala con otros que están ahí, y bueno, a veces se diluye y bueno, y eso contribuye a que uno la olvide, que uno diga, sí la vi, pero ya no me acuerdo nada. Bueno, sí, eso cuando es tan lindo. A mí me encanta hablar de películas que no me gustaron con otra gente a la que no le gustaron o le gustaron, y lo que se da en eso a veces me terminan dando más cariño por la película porque me generaron esa conversación y me hicieron pensar en, bueno, cuáles son las razones por las que sí, por las que no, qué me pasó, desde dónde también está esa incomodidad. Bueno, justamente esto que estabas diciendo también de la habitación de al lado, es verdad, hay algo de la película en sí que genera una incomodidad que también es de la experiencia muy singular de haber estado en una misma sala y la chica que estaba al lado mío lloraba un montón y yo estaba, ¿por qué? Sí, a mí me pareció que es una película muy fría, sobre todo en relación al Almodóvar, pero bueno, es lo lindo también de eso, de incentivar a ir a las salas y de tener esa experiencia que lleva a otras formas de ver, me parece. Tal cual. Sí, eso para mí es fundamental, que el cine tiene que, digo, cuando te abre el discutir con otro porque piensan diferente, o esta idea de ver a alguien
que de pronto tiene otra recepción, algo esa película por algo la conmovió y la llegó a... bueno, y eso te hace interrogarte un montón de cosas. Me parece que el cine es también eso, toda esa experiencia, y eso es algo que se da en la sala, que es muy difícil de replicar por fuera de la sala, digo, como un acto solitario, que en general, bueno, ese quizás es un espacio para rever ciertas películas, o con una vocación por ahí más de uno quiere profundizar, pero bueno, la primera experiencia para mí, la sala siempre es inolvidable en ese sentido. Y en tu caso, que tenés que ver películas para escribir constantemente, ¿cómo tenés algún tipo de rutina de escritura, momento en el que también priorices para ver las películas? Porque no estás yendo al cine todo el tiempo, me imagino que algunas las verás en sala y otras también en tu casa. ¿Cómo también lidias en una era de también tanta distracción y tanta información y rapidez? Porque me imagino que escribiendo para los diarios, para la revista, hay que tener una agilidad no solo de escritura, sino de decante, que a veces las películas demandan un poco más. Sí. Yo en general suelo ir a ver las privadas, las que puedo, en sala. Hoy por hoy, gran parte de las películas están disponibles en link, sobre todo las argentinas, las más pequeñas, las distribuidoras más chicas. Las películas más grandes, en general del mainstream, esas no están disponibles, entonces uno va a la sala. Así que para mí eso vale. Yo trato de ir en la semana por lo menos 1 o 2 veces a la sala a ver las películas que, más allá de que la vaya a escribir o no. Después, lógicamente, muchas las tengo que ver en links, en streaming. Lo mismo las series, que yo también escribo sobre series. Y bueno, en general ahí trato de buscar yo escribo mucho a la mañana. En general escribo durante la mañana. Me concentro más, trato de empezar lo más temprano que pueda, depende de lo que haga. A las tardes en general doy clases, entonces bueno, prefiero la escritura a la mañana. Y a veces pasa que a la noche veo lo que voy a escribir al otro día. O bueno, si a la noche estaba cansada o que di clase hasta tarde, por ahí me levanto más temprano, entonces primero veo la película y luego escribo. Lo ideal siempre es... mientras uno ve, cuando ve para trabajar, yo tomo notas, incluso en la sala, si puedo, alguna palabra, alguna idea. Y en streaming eso es más sencillo porque uno puede parar y, anotar. Hay como 2 experiencias. En general, si uno escribe muy cercano al momento en el que vio la película, hay algo que la película te generó que lo podés volcar ahí. Pero es cierto que hay películas que por ahí te demandan mayor reflexión, te demandan mayor... a veces decís, esta película se parecía y querés ver algo para poder escribir un texto. Entonces, yo trato, cuando tengo que hacer un artículo más largo, cuando escribo un libro, que en general revisito muchos, la filmografía de un director o varias películas y tengo que trabajar sobre un segmento de su obra... ahí trato de ver, tomar apuntes y después pensar el texto ya cuando haya visto, varias películas, claro, para poder pensarlas en conjunto y que también se vaya como decantando esta información, esta experiencia, porque sí, escribir en caliente, es algo que a veces te genera, te da inmediata. A veces sirve, sí. Creatividad, pero también es una mirada inmediata, como algo muy sensorial, algo que te generó la película, ya sea que te gustó mucho y que después la volvés a ver. A veces pasa que uno ve películas del año anterior y dice, te bajó un poco el entusiasmo o la película no te había gustado y después, la mirás con en otro momento y claro, ahí te parece que hay algo. Yo creo que, como todo en el arte, está relacionado con nuestra subjetividad, con el momento de nuestras vidas, con lo que hemos vivido hasta no es lo mismo la experiencia que tenés de adolescente, que tenés ya de más adulto. Entonces uno puede cambiar de opinión. En ese sentido yo creo que uno escribe una crítica
y sienta una posición sobre una película y unos años después puede cambiar, y eso es totalmente válido, ¿no? Porque digo, nuestra relación con esa película puede transformarse, y no es que yo dije que estaba buena y ahora no puedo nunca más decir que no me gustó, porque eso está buenísimo decirlo, porque a veces parece que uno tiene que casarse con las críticas y dije esto, ahora que pienso todo lo contrario o descubrí cosas nuevas, ¿qué hago? Me tengo que retractar, y bueno, podés escribir de nuevo y contar también de ese proceso. Tal cual, sí. Pasa mucho eso a veces cuando llega fin de año, uno en general, en diarios, por ejemplo, La Nación, lo hacíamos mucho en El Amante, uno vota como las 10 películas del año. Entonces vos ahí repasás, todo lo que viste en el año, y si escribiste también relees mucho de lo que escribiste. Y después hay cosas que decís, esto me gustó, por ahí lo vi en enero, y hay cosas que uno las revé y que por ahí en ese momento le pusiste un puntaje alto o al revés, y después a fin de año haces una reevaluación y después decís, ay no, pero yo esta crítica la escribí a favor y ahora no la incluyo, o en realidad es algo que tiene que ver con una relación que siempre va fluctuando en relación a la experiencia, al estado de ánimo y a un vínculo con las películas que siempre se transforma. Y hay que aceptar eso y hay que como amigarse con esa experiencia, no rechazarla. Y que a veces también en eso que decís del balance del año, quizás de una película que viste en febrero, que no te pareció tanto y demás, y cuando ves los estrenos del resto del año cobra otro valor, entonces también está bueno ponerle ahí sobre fin de año una reevaluación es súper valioso, me parece. Y para ir cerrando, Paula, para alguien que está empezando a indagar en la crítica, en la escritura, has tirado muchos tips durante la charla, pero ¿ha sido una clave que le recomendarías para tener en cuenta? Yo creo que para el que le interese la crítica y escribir, ya sea profesionalmente o de manera quizás personal, que por ahí tenga otra profesión y le interese la escritura, para mí hay como 3 claves fundamentales que son, en primer lugar, ver cine. O sea, el que escribe crítica tiene que ver cine todo el tiempo. Esta idea de ir a formarse en una universidad o en cualquier instancia profesional y pensar que ver películas es una obligación o es un pesar, entonces ahí hay que reevaluar. Yo creo que te tiene que gustar ver películas, tenés que hacerlo como un ejercicio, no te digo, podés tener un día que no podés, pero es algo que uno tiene que ver películas, tiene que ver el cine del presente y tiene que explorar un poco el cine del pasado. En segundo lugar es leer crítica. Hay que leer la crítica que se produce en el presente y la crítica que se produjo en el pasado. Hay un montón de grandes escritores como Borges o Tevenet o Roberto Arp que han escrito crítica, que muchas veces leyendo eso a uno lo entusiasma para ir a ver las películas. Pasa mucho leyendo a críticos y cineastas como Truffaut, como Romer, que uno en general, te abren una mirada sobre la película y después vas a buscar esas películas y a reencontrarte con ese material. Entonces yo creo que eso también es muy importante. Y la tercera es la práctica. La crítica es un oficio y requiere un ejercicio constante. Entonces uno no tiene que desmoralizarse si escribe algo y no te gusta, o si alguien te dice, ya sea en un ámbito, un profesor o un lector, lo publicas en tu blog y alguien te hace un comentario hiriente. Me parece que eso es siempre un aprendizaje que uno va mejorando en tanto escriba asiduamente, relea lo que escribe, lo pueda transformar y de alguna manera corregir. Está bueno eso de escribir, dejar reposar el texto, volverlo a tomar y ajustarlo. Esa es una tarea que cualquiera que quiere escribir crítica tiene que realizar y no decir, si no me salió bien la primera vez, lo tiro a la basura
o bueno, escribo solamente cuando tengo que entregar un trabajo, no. Digo, es esa escritura. Es un ejercicio constante. Exacto, eso es muy importante. Sí, todo lleva también a pensar como un músculo que se tiene que entrenar y se enriquece de distintas maneras. La alimentación, que es leyendo y viendo cine, y ejercitándolo, que es escribiendo, hasta también encontrar un estilo propio, un modo, puntos de interés. Así que me parece que está buenísimo, sobre todo para los oyentes, que muchos están escribiendo también en Peliplat, y pensar que ahí hay como una herramienta que está servida para hacer eso, para poder leer a otras personas, para tener ahí sus perfiles. Y creo que hay algo muy lindo de eso, que es se van acumulando los artículos. Entonces poder ver en el tiempo, mira, esto lo escribí a principio de año, y que esas cosas no se pierdan, porque muchas veces eso queda en un archivo de la computadora y no lo subí porque me dio vergüenza o lo que sea, y ahí se pierde también la devolución del resto, que es súper rica. Sí, eso es fundamental, porque uno ahí tiene una mirada ajena de alguien que te lee, y todo eso te va, porque por ahí hay algo que vos no viste y alguien te hace un comentario y vos después en el próximo texto ajustás determinadas cosas. Digo, es algo que uno lo va como formando a partir de la práctica. Tal cual. Adquirir una mirada, adquirir un estilo, una forma de escribir, que eso es fundamental. Corregirse, eso, la forma es importante en la crítica. Y entonces la única manera, si uno tiene falta de ortografía, es ir practicando, y eso lo vas como mejorando con el correr del tiempo. Así es. Bueno, Paula, ha sido un gusto total. Te agradezco por tu tiempo, por compartir tu experiencia, tus puntos de vista. Invitamos a las y los oyentes a leerte, tanto en tu perfil de Peliplat, que es Paula Vázquez Prieto, así, ¿no? Y actualmente también estás escribiendo en La Nación, ¿no? Estoy escribiendo en La Nación y en el suplemento Radar de Página 12 los domingos. Muy bien. Bueno, ahí esos 3 espacios donde pueden encontrarte. Y en tu Instagram encuentran también los cursos que das. Buenísimo. Así que para los que se vayan con toda esta información, tienen muchos lugares donde encontrarte. Te agradezco de nuevo y espero que nos volvamos a cruzar. Bueno, muchísimas gracias, un placer la charla, un saludo grande para todos los oyentes y a la comunidad de Peliplat. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos. Adiós, nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera temporada de Butaca Crítica. Cerramos esta edición y les agradecemos por escucharnos y acompañarnos. Pueden seguir participando de la comunidad en peliplat.com, tanto leyendo como compartiendo y comentando en cada uno de los artículos. Muchas gracias y hasta la próxima.